Bienvenidos a PKS y hoy en cómo funciona veremos las estructuras condicionales. ¿Qué es una estructura condicional? Una estructura condicional no es más que una instrucción que le damos al programa para que controle el flujo de este. Dependiendo de la condición que le demos, puede ser verdadera o falsa. Solo puede tener estos dos estados dicha condición. En llegado caso que sea true, se ejecuta un bloque del código y en caso que sea false, puede ejecutar otro bloque de código. Ahora veamos los diferentes tipos de condicionales que existen en Java. Por ejemplo, acá tenemos uno de los más comunes, el cual es el if. En el if se declara de la siguiente manera: una condición que en este caso tiene que dar true para que se pueda ejecutar el bloque de código que se encuentra entre las llaves de esta. Por ejemplo, acá tenemos un estado de usuario que se guarda en una variable de tipo string con el valor de activo. En llegado caso, acá vamos a poner una condición que poner acá, que si estado usuario llega a ser punto de calls de activo, es decir, si va a ser igual a activo, vamos a imprimir que el usuario se encuentra activo. Y así de simple funciona el if. Esto tiene que botar un true. Vamos a ponerlo en barras dobles para comentario. Si esto bota un true, se ejecuta esta línea de código. En llegado caso que no que vote un false, por ejemplo, que esto sea inactivo, llegado caso que eso sea inactivo, simplemente no entra la condición. Recordemos que es un flujo, maneja el flujo de lo que pasa en el programa, no entra la condición y sigue con el resto del código. Vamos a poner resto del código. Ahora, pero hey, quiero que pase algo si el estado es inactivo. Si el estado es inactivo, ya no sería true, sería false. Para eso utilizamos else, que es lo contrario del if. Si el if maneja lo que es true, el else maneja lo que es false. Ahora queremos imprimir si el estado es inactivo. Y así de false si se hace un flujo con estructura condicional. ¿Cómo funciona esto? Declaramos primero que todo, bueno, acá lo estoy haciendo de manera estática, es decir, que tiene un valor predefinido. Acá podemos también pedirle al usuario que ingrese el estado que tiene. Ahorita lo vamos a hacer en práctica. Si en llegado caso el estado de usuario es igual a activo, vamos a imprimir que el usuario se encuentra activo. Vamos a imprimir el usuario ahí. El usuario se encuentra inactivo. Listo. Y en llegado caso sea lo contrario, es decir, no sea igual a esto, pues esto puede tener cualquier otro valor, ¿no? Esto puede tener ese, por ejemplo. ¿Y por qué puede tener otro valor? Porque si entramos a esta condicional, lo que está haciendo ese valor el string, y como no es activo, es decir, esto no vota true, entonces entra directamente al false y lo que hace es mostrar el siguiente mensaje: el usuario se encuentra inactivo. Pero, ¿cómo hacemos en llegado caso de que de verdad queremos solo mostrar en caso de que tengan esos dos estados? Por ejemplo, un usuario puede tener estado de activo, inactivo, pendiente, etcétera, ¿sí? Pero solo queremos mostrar en caso que sea inactivo o activo. Para eso utilizamos otra estructura condicional, el else if, el cual, a diferencia del else, también evalúa si una expresión es true, siempre y cuando no haya caído bajo la condición del primer condicional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en el primer condicional tenemos que el estado de usuario es punto de equals activo, es decir, solo va a entrar en este bloque de código si el estado de usuario es activo, en este vamos a evaluar si en llegado caso el estado de usuario es inactivo. Ahora, siguiendo esta lógica, si en llegado caso el estado de usuario es inactivo, simplemente entra acá. Evalúa acá, como esto vota false, pasa al siguiente if, y como acá sí se cumple la condición, acá ya no es false sino true,
entra a este bloque de código. En llegado caso que tenga otro estado, podemos poner un else, quien esto sí es cuando los dos, cuando el primer if, vamos por primer if, vota false y el else if vota false, entra en el else. Y en este caso vamos a imprimir otro estado. Voy a hacer un pequeño corte para ya poner a funcionar esto. Ahora vamos a ejecutar esto. Tenemos el bloque de código tal cual como lo dejamos, pero vamos a hacer que ejecute, y como el estado es inactivo nos imprime el segundo bloque de código. El usuario se encuentra inactivo. ¿Cómo es el flujo de esto? Primero se guarda la variable en memoria. Segundo, entramos a este condicional. Si estado es igual a activo, es decir, si en la variable estado el dato es activo, el string que guarda es activo, entramos acá y imprimimos esto. ¿Es activo? No, esto es false. Seguimos con el else if. Estado de usuario es igual a inactivo. ¿Estado de usuario igual a inactivo? Sí. Entonces esto es true. Entonces nos muestra esto. Ahora, para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la función scanner para pedirle al usuario que ingrese el estado del usuario. Esto lo vamos a guardar en esta variable cs.next. Next line, vamos a next line. Y ahora le pedimos al usuario que guarde ese valor. Vamos a ver cada uno de los tres casos. Ya vimos el segundo, pero vamos a ver el primero que no lo hemos visto en funcionamiento. Cuando el estado es activo, el usuario se encuentra activo, es decir, lo evalúa y sin necesidad de mirar el resto de los bloques, simplemente entra acá, ejecuta y para, porque no hay nada más que ejecutar. Una vez entra en una condición y evalúa que es true, ya no ejecuta nada más. Ingresa el estado de usuario. Vamos a ingresar otro tipo de usuario, por ejemplo, pendiente. ¿Cuál es la lógica en esto? ¿Estado de usuario es igual a activo? No, esto es false. Entonces no entra acá. ¿Estado de usuario es igual a inactivo? No, esto es false. No entra acá. Entonces, como dice, ok, primer if false, segundo if false, ya, esto es otro estado. Evalúa que lo que esté arriba, por decirlo así, los if padres, sean primero que todo den false para pasar al else. Recordemos que el else es el caso cuando todo el resto da false. El pendiente nos da otro estado. Y así es como funciona if y else if y else. Ahora, pero son muchas líneas de código. También lo podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, podemos hacer esto. String, vamos a poner un result con algo que se llaman operadores ternarios. Los operadores ternarios, ¿qué son? Son cuando queremos evaluar si una expresión es cuando una condición es true o false en una sola línea de código. Por ejemplo, vamos a guardar el resultado del estado de usuario en result. Vamos a decir igual a, entre paréntesis, la condición que le queremos dar, es decir, vamos a poner que hay estado de usuario punto equals, vamos a hablar si estado de usuario punto equals es igual a, vamos a ver si el usuario está activo. En llegado caso que el usuario está activo, queremos que pase algo si es true. Vamos a darle a result, el usuario está activo. En llegado caso que sea false, el usuario está inactivo. ¿Qué pasa acá y qué dice acá? Vamos a ver. Queremos guardar en esta. Vamos a espera, antes de todo vamos a imprimir esto. Vamos a hacer que se imprima. Result. Listo. Queremos verificar e imprimir dependiendo del estado del usuario. Ok, eso primero que todo. Segundo que todo, queremos guardar en una variable result
de tipo DataString que para poder imprimir si el usuario está activo o si el usuario está inactivo. Ahora, vamos a hacer un operador ternario. ¿Por qué un operador ternario? Porque esto lo podemos hacer en una simple línea de código. Es lo mismo que hicimos antes, pero en una sola línea. Bueno, esto sería en caso que solo haya dos tipos de valores posibles, de condiciones posibles. Por ejemplo, la primera, la primera respuesta, en este caso la primera línea de código que se ejecuta, es cuando la condición es true. Esto solo se da al valor de la variable cuando la condición es true, no más. Cuando la condición es false, le da el valor la segunda línea que hayamos escrito después de haber copiado dos puntos. La primera, recordemos, la primera es cuando es true y la segunda es cuando la condición es false. Eso es cuando queremos que dependiendo de la condición, podamos guardar un valor en una variable. En este caso, result. Esto se utiliza más o menos, no es tan común, se usa más que todo es el if. Es más común usar un if, pero también podemos usar esto que se llaman operadores ternarios. Ejecutamos esto, que por cierto lo explico mejor en un video en el TikTok del canal. Ejecutar esto, vamos a pedirle al usuario que ingrese. No podemos ingresar otro estado porque en llegado caso de ingresar otro estado directamente no nos va a botar nada porque esto solo es para dos tipos de respuesta. Si esto es true, ejecuta esto. Si esto es false, ejecuta esto. Acá no hay de por medio como lo hicimos con el else if, que si puede hacer, si esto vota false primero, el segundo puede votar true, entonces ejecuta el segundo. En este caso no funciona así, solamente es 1 o 0, true o false. En este caso queremos ejecutar, mirar si el usuario está activo. El usuario está activo, nos guarda como es activo, o sea, es decir, esto, vamos a copiarlo acá, esto votó activo. Activo no, esto votó true. ¿Por qué? Porque estado es igual a activo, sí. Copiamos activo, listo. Esto es true y simplemente nos lanza el resultado. El usuario está activo. Existe otro tipo de estructura condicional que se llama switch. Y es el switch. El switch es de los famosos, que no sé si lo han escuchado, de los famosos casos. Esto es cuando queremos evaluar una variable dependiendo de su valor. Dependiendo del valor de la variable, va a hacerse un caso o se va a hacer otro caso. ¿Cómo así? Vamos a ver. Tenemos este pequeño bloque de código que dice ingresa un número del 1 al 7. Dependiendo del número, vamos a mostrar un día a la semana. ¿Ok? Para ello, guardamos en una variable llamada día de tipo de dato entero, vamos a guardar el número ingresado por el usuario. Para eso vamos a usar switch. De hecho, acá ya nos está autocompletando. Entre paréntesis ponemos la expresión que queremos evaluar. En este caso es día. Y acá es donde vamos a poner, acá ya me lo está sugiriendo, no sé si lo vieron, los famosos casos. Por ejemplo, en caso de que sea 1, vamos a decir que el día, vamos a decir lunes, no vamos a complicarnos tanto, vamos a decir que el día es lunes. En caso que sea 2, es martes. En caso que sea 3, es miércoles. En caso que sea 4, es jueves. En caso que sea 5, es viernes. En caso que sea 6, sábado. En caso que sea 7, es domingo. Y default, esto es como por decirlo así, el else del switch. Simplemente dice, no existe, no, número no válido. ¿Cómo funciona esto? Cuando le pasamos ya a la variable día el valor ingresado por el usuario, entramos al switch y el switch dice, listo, tomo la variable día. Ahora, según el caso, voy a devolver true o false. Supongamos que el usuario ingresó 7. Vamos a ponerlo en el último. El usuario ingresó 7. Entra el primero. Caso 1. Bueno, el primer caso. Tiene el valor de 1. Día es 7.
True o false. False. No entra acá. Segundo, caso cuando la variable es 2, la variable es 7. True o false. False. Cuando es 3, true o false. False. Cuando es 4, true o false. False. Cuando es 5, false. Cuando es 6, false. Cuando es 7. En el caso número 7, ¿día es igual a 7? Sí, esto devuelve un true. Entonces, el día es domingo. Pero ¿qué pasa si todo da false? Acá es donde entra el default. Cuando decimos default es cuando hay un caso que no se permite dentro del switch. Para que esto de pronto no haya alguna excepción o queremos que haga algo en caso de que el usuario ingrese un valor no válido de la expresión, usamos default. Por ejemplo, 8. No existe un día a la semana número 8. En llegado caso sería el lunes si queremos pues, ser un poco redundantes. Pero no existe. Llega del 1 al 7. Ya, fin del cuento. Entonces, si ingresa un número mayor, un número, vamos por eso loca, un número mayor a 7, vamos a decir, todo eso entra default. Cuando todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos de false, entra acá y el número imprime que el número no válido. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a esperar que cargue. Ingresa un número, no el 7, vamos a poner el 5. Si es 5, ¿cuál es el caso número 5? Viernes. ¿Nos da? Viernes. Perfecto. No pasa nada. Vamos a probarlo con el domingo. Caso número 7. Domingo. Perfecto. Vamos a probarlo, por ejemplo, con el 2, con el martes. El martes me gusta. No, vamos a ponerlo con el 3, miércoles, día de cómo funciona. Miércoles me gusta. Miércoles. Ya. Ahora vamos a probarlo con un número que no aparezca dentro de los casos. Vamos a exagerarlo. Bueno, no tiene sección, creo que es por el overflow. Me pasé. Ah, claro, sí es por el overflow. Vamos a exagerarlo menos. Ponerlo así. Bien, número no válido. Antes de error por el overflow del int. Simplemente no omitió esa cantidad. Es entero completo. Realmente sería un loco. Bueno, casi, ahorita no se aguante más. ¿Ve? Número no válido. ¿Por qué? Porque todo esto false. Y como da todo esto false, da número no válido. Podemos asemejar esto como si fuera, por ejemplo, un else, ¿sí? Cuando todo da false, pues hace el default. En este caso, pues cuando todos los if dan false, hace el else. Y así funcionan las estructuras condicionales. Ahora, con switch hay otra cosa que podemos hacer muy interesante. Supongamos que según el caso que nos dé el día, queremos guardar una variable. Vamos a ponerlo día, semana. Lo podemos hacer perfectamente. Queremos guardar según el caso que nos den el día de la semana. Me gusta dejarlo así como para reflejarlo mejor. Poner, por ejemplo, si el caso es 1, vamos a poner. Bueno. Si el caso es 1, vamos a poner que esto es lunes. Vamos a hacer esto. Ponemos acá. Martes. Esto un ratico. Juepuch. Miércoles. Hacerlo rápido acá. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y número no válido que sería el último. Que sería listo. Ahora esto nos da error porque no tenemos algo. Hay algo que está dando error. Que sería no lo veo. Está dando error. Nos dice que falta un punto y coma. Ah, ok, ya, me faltaba el punto y coma.
Vale, vale. ¿Cómo puede molestar un punto y coma, no? Ahora, queremos imprimir en esto el día de la semana. Listo, ahora vamos a ponerlo a prueba. La verdad, creo que no puedo hacer eso. Queremos... Acá es con F10. Es que haciéndolo con F6 estaba pensando en el 10. Vamos a ingresar un número, por ejemplo, vamos a ingresar el 5, el 3, vamos a ingresar el 3 con miércoles. ¿Ve? Miércoles funciona totalmente igual, pero esta vez guardándolo dentro de una variable. Esto puede funcionar para muchas cosas cuando tenemos datos ya concretos y que no se salen de muchas proporciones. Que si, por ejemplo, dependiendo de lo que ingrese, queremos guardar un estado, que queremos guardar un día de la semana, que si queremos guardar algún número, algún rango de números ya predefinido, podemos usar el switch. Cuando hablamos de condiciones, hablamos de la toma de decisiones dentro del flujo de programa. Dentro de problemas reales, es simplemente cuando tú piensas en una decisión que debe tomar el programa, debes usar sí o sí condicionales. ¿Cuál debes usar? El que mejor parezca a ti, el que mejor se adapte al problema. Por ejemplo, no vas a usar un if para hacer esto. Para hacer esto con un if es demasiado código. Entonces, ¿qué funciona? Sí funciona. Pero hay mejores maneras de hacerlo. Por ejemplo, el switch. Y eso ha sido todo. El viernes veremos ya el proyecto. Vamos a hacer un mini proyecto ya poniendo en práctica el tema de condicionales. Espero que no se lo pierdan. Denle like, suscríbanse y que pasen un lindo día. Bye. Recuerda, programar es resolver problemas del día a día, no solamente escribir código. Gracias por ver el video.